La canciller de Alemania, Angela Merkel, mi máxima líder de la Unión Europea, junto con el presidente de Francia, François Hollande, exigen responsabilidad a Grecia y Turquía ante la crisis de refugiados. Según lo reseña el diario ABC de España, ambos mandatarios se han reunido en París para preparar la cumbre entre la Unión Europea y Turquía. De hecho, fue una cumbre en la que se alcanzó un preacuerdo y esta reunión entre ambos mandatarios se dio para ya tener las previsiones listas antes de esa reunión que alcanzó dicho preacuerdo. Angela Merkel y François Hollande esperan que la presencia naval de la OTAN en el Mar Egeo, la presión y ayudas a Turquía y Grecia y diálogo con Rusia sobre la crisis siria permitirán mejorar y reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea ante los flujos desestabilizantes de inmigrantes y refugiados, con el fin de preparar la cumbre entre la Unión Europea y Turquía del lunes para abordar esa cita desde una deseable óptica común. La canciller alemana y el presidente francés celebraron el viernes una comida de trabajo en el Eliseo destinada a armonizar posiciones ante la crisis de los refugiados que había suscitado tensiones bilaterales de cierta gravedad las últimas semanas. ¿Qué significa esto? Parece que aquí observamos un conjunto de situaciones que empiezan a integrarse y colisionan en un solo escenario, en que la Unión Europea quiere controlar sus fronteras, pero quiere recibir inmigrantes. Es decir, parece que está aplicando una política bipolar, por así decirlo. Y hago alusión a esta palabra, bipolar, porque pareciera que hay una doble moral en el discurso de la Unión Europea y en su posición en lo que se refiere a su política exterior con respecto al tema de la inmigración. Quiere controlar sus fronteras exteriores, pero quiere recibir inmigrantes. Quiere establecer una cuota de inmigrantes para cada Estado miembro de la Unión Europea para recibirlos anualmente, pero a su vez quiere controlar las fronteras. Es decir, quieres controlar las fronteras, pero quieres recibir inmigrantes. Puede que el argumento sea que quiere controlar las fronteras para controlar los flujos y no sean flujos tan exacerbados y tan masificados para que la cantidad o la cuota anual de inmigrantes que reciba sea moderada, sea estable, y controlar los flujos desestabilizantes, porque los flujos masivos, los flujos excesivamente incontrolables de personas son los que hacen que se desestabilicen las fronteras y por lo tanto la Unión Europea se vea presionada ante tanta cantidad de personas que no puede recibirlos a todos en el mismo año simplemente por condiciones económicas, condiciones logísticas, condiciones políticas y un sinfín de asuntos. La cuestión es que quiere controlar las fronteras para evitar que los flujos masivos entorpezcan las gestiones que está haciendo Angela Merkel para tratar este tema, porque ya está trabajando en establecer una cuota que primero, y el precursor de esto sin duda alguna es Alemania, por su condición de ser la potencia de la Unión Europea, pero para que esta política se extienda a países como Francia, Italia o España, y tratar, junto con el acuerdo que se alcanzó con Turquía, de que países que están en contra de la inmigración en Europa, pero no son miembros de la Unión Europea y no quieren, o le dicen a la Unión Europea, no vengas a imponer una política cuando no soy miembro de tu bloque, como por ejemplo Hungría, Eslovaquia y Chipre. Es decir, tratar de persuadirlos para que de alguna u otra forma cambien su postura en favor de la inmigración y ayuden a la Unión Europea a pesar de que no sean miembros de ella y haya consenso, sin importar el hecho de que estos no quieran dejarse imponer una política por parte de la Unión Europea y no lo vean de esa manera, sino que puedan contribuir a una situación en pro de la ayuda humanitaria, que ya no vean esto como una situación política, sino como una situación humana, que no lo vean como políticos, sino más como humanos, para tratar una situación que realmente quieren resolver, porque simple y llanamente hay vidas humanas en riesgo. Merkel y Hollande han evitado diplomáticamente los temas de fondo no resueltos y problemáticos para encontrar una vía de entendimiento en el terreno de las políticas europeas de defensa de las fronteras comunes. Los temas de fondo no resueltos y problemáticos básicamente son el flujo incontrolable en las fronteras, las situaciones de violaciones de derechos humanos por parte de militares que se han llevado a cabo o que se han suscitado en las fronteras,
mantener la defensa de las políticas europeas de precisamente defensa de las fronteras comunes para que se alcancen consensos que permitan que ambos países puedan establecer una política de seguridad de las fronteras, una alianza militar, ¿por qué no?, entre Francia y Alemania para que defiendan las fronteras comunes, eviten violaciones de los derechos humanos y se puedan profundizar estos temas no resueltos de fondo y problemáticos que sin duda alguna quejan y agravan el problema. La canciller se felicita del anuncio francés del próximo envío de un navío de guerra al Egeo. Francia anunció que va a enviar un navío de guerra, un buque de guerra al mar Egeo, con el fin de colaborar en misiones de vigilancia y control asumidas directamente por la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas. Queda en el aire el perímetro exacto de las misiones de seguridad y vigilancia de los aliados transatlánticos entre las aguas territoriales de Grecia y Turquía. Esto es geopolítica pura. Y hablo de que aquí claramente la OTAN se ve inmiscuida en un asunto que le conviene geopolíticamente porque la expande. Tras su acercamiento con Europa y sabiendo muy bien que el poderío militar de Francia y Alemania, junto con el poder, y son parte de hecho de la OTAN, junto con el poderío militar de los demás miembros de la OTAN, hace que la OTAN se expanda, que adquiera más poderío militar y control de su territorio, Francia y Alemania. Pero aquí claramente la OTAN quiere establecer un control sobre aguas internacionales, tanto turcas como griegas, aguas territoriales entre Grecia y Turquía, para frenar el flujo de inmigrantes. La Unión Europea busca mantener y hacer que prevalezca esa política de control de las fronteras exteriores para que los flujos desestabilizantes se reduzcan, se moderen y sean flujos controlables, flujos no desestabilizantes, de manera tal que utilizan un mecanismo que es visto por la comunidad internacional de manera un poco peyorativa. Es decir, no toda la comunidad internacional, no es que todos los países occidentales y izquierda, están de acuerdo con la OTAN, porque creen que es una extensión o es un imperio militar controlado por Estados Unidos que busca apoderarse del mundo estableciendo bases militares en lugares estratégicos para tener acercamiento militar, dominio militar, una expansión geopolítica y militar a través de las fronteras, haciendo uso de la fuerza, lo cual viola el derecho internacional a través de mecanismos de disuasión, persuasión y contención por la doctrina estadounidense, la conocida doctrina Bush, lo cual hace que países como Venezuela, por ejemplo, estén en contra de la OTAN, países de izquierda de América y también algunos países de Europa que estén en contra de la OTAN. La cuestión es que a pesar de las críticas que esto le puede generar tanto a Francia como a Alemania, se alían con la OTAN para proteger el territorio, para controlar los flujos y ganar tiempo para poder establecer una política teniendo ya un presupuesto tanto financiero como un presupuesto humano. Hablo de una cantidad determinada de personas que van a recibir, controlando los flujos que ya están ingresando, mientras ganan tiempo para establecer una política y una cuota de personas que van a recibir, una cantidad de personas que van a recibir anualmente. Por ello trata de controlar esa zona. La cuestión es que Francia y Alemania, junto con la OTAN en el mar Egeo, planean dividirse. Francia y Alemania controlan el mar Egeo, pero OTAN vigila y controla el perímetro de las aguas territoriales de aliados transatlánticos de la Unión Europea, como Grecia, que forma parte de la Unión Europea, y Turquía, que no forma parte de la Unión Europea, pero es un aliado transatlántico, miembro de la OTAN. La OTAN busca resguardar estos territorios a través del perímetro, mientras que Francia y Alemania buscan hacerlo directamente en el centro del radio perimetral. Hablo de que están en el centro de la acción, por así decirlo, para de esa manera va a ser que pueda haber resguardo militar a nivel interno, pero a nivel externo, que es el perímetro en las aguas territoriales de Grecia y Turquía, a través de las cuales ingresan muchos inmigrantes, que haya también un control, es decir, establecer y controlar las fronteras marítimas para que las fronteras físicas territoriales de los países no se vean abarrotadas de personas, de refugiados. Por su parte, el presidente francés estima que esa misión de vigilancia y control de las fronteras es una tarea común de los aliados miembros de la Unión Europea, sin entrar en las tensiones nacionales y bilaterales que han suscitado en las medidas policiales de varios estados, medidas policiales como países tales como Macedonia, Hungría, Eslovaquia, Chipre, que deciden reforzar militar y policialmente sus fronteras, cerrarlas
y evitar que entre, así sea una sola persona procedente del Medio Oriente. También en su posición anti-islámica, para evitar atentados terroristas, se aíslan y se cierran a esta posibilidad de recibir inmigrantes. Es decir, controlan el flujo, pero sabiendo muy bien que Francia y Alemania tratan de proteger las aguas territoriales, entonces para evitar que haya tensiones nacionales por posibles violaciones de aguas territoriales por parte de la OTAN, aguas territoriales de países que no son de la Unión Europea, como Macedonia, como Hungría, Chipre y Eslovaquia, generen tensiones nacionales, tensiones bilaterales. El tema de la determinación común es muy importante, porque Merkel y Hollande prefieren insistir en la determinación común para ayudar y exigir responsabilidad, que ambos estén encaminados en un solo objetivo, o a un solo objetivo, exigirle responsabilidad a Grecia y Turquía, que ellos colaboren también, ayudas no solo económicas, responsabilidades de difícil control, es decir, la Unión Europea le exige, a través de Francia y Alemania, Merkel y Hollande, a Grecia y Turquía, que no solamente ayuden económicamente a Europa y a los inmigrantes, a los refugiados. Europa ha prometido a Turquía más de 3.000 millones de euros para intentar controlar a 2,5 millones de refugiados, cuando países como Francia solo se han comprometido a recibir a unos 30.000. Es decir, básicamente, Francia y Alemania le dicen a Turquía, si recibes a 2,5 millones de refugiados, te damos 3.000 millones de euros, te damos el financiamiento que necesitas para poder recibirlos. Por ello se ha llegado a este acuerdo. Mientras Turquía recibe una gran cantidad de inmigrantes para ganar tiempo, lo financia para controlar la situación, mientras recibe temporalmente a unos 30.000 moderadamente, para luego pensar en grande, ampliar la cuota, mientras ya Turquía se encargaba de los primeros en llegar, que son estos 2,5 millones, con un financiamiento de 3.000 millones que le dona Europa. La canciller y el presidente han evitado cuidadosamente las diferencias políticas nacionales en materia de recepción voluntaria de inmigrantes y refugiados. Es decir, hay países que no están de acuerdo en recibir inmigrantes voluntariamente, hay unos que quieren una cuota baja, otros una cuota un poco más alta. España recibirá una cuota con la cual por ahora no está de acuerdo por las condiciones económicas del país, pero por ello se trata de controlar muy bien el tema de la cantidad de inmigrantes que van a recibir. El presidente Hollande dice confirmar que Francia cumplirá con su compromiso nacional de recibir 30.000 refugiados este año. Merkel y Hollande dicen compartir el mismo deseo de preservar el espacio Schengen, de libertad y seguridad común, doctrina geopolítica de preservar este espacio geopolítico importante para Alemania y Francia. El envío de la OTAN al Egeo, las ayudas a Grecia y Turquía, formarían parte del mismo proyecto de salvación de un espacio, es decir, proteger las fronteras, controlando los flujos, pero sin que haya una exacerbación del espacio, de la cantidad de personas, sin que haya un colapso por la gran cantidad de personas. Junto con la OTAN, controlan el terreno geopolítico, controlan la zona, pero a través del financiamiento ayudan a Grecia y Turquía para que ellos reciban inmigrantes, mientras Francia y Alemania ganan tiempo para recibir ellos una cantidad mayor a la que por ahora están recibiendo Grecia y Turquía. Es decir, ellos le dicen a Grecia y Turquía, reciban esta cantidad de inmigrantes, 2,5 millones aproximadamente, te ayudamos a financiarlos o a financiar la situación, a costear la situación, mientras nosotros ganamos tiempo para empezar a designarle a cada país una cantidad o cuota de inmigrantes anual que debe recibir para, como lo mencioné, la salvación de un espacio caído en la crisis más grave de su historia. Tras el estallido de la crisis de los refugiados, resguardar un espacio que puede verse abarrotado y colapsado por una masa de inmigrantes sin precedentes en la historia de Europa, para cuidar las aguas marítimas, para cuidar las fronteras y evitar colapsos sociales en estas zonas que son clave para el desempeño geopolítico de Europa.